Muchas gracias, mi hermano. Hermanos, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Una cordial bienvenida para todos los que en esta mañana nos acompañan. Aquellos que de pronto vienen por primera vez, también bienvenidos. Quiero invitarles, hermanos, a abrir la palabra del Señor. Por favor, si son tan amables. Los que la trajeron escrita la pueden abrir, los que no pueden prenderla allí en sus celulares, hermanos, y pueden estar listicos. Vamos a ir un momentico a Primera de Juan y les invito a estar leyendo. En el capítulo 2, del verso 1 al verso 6. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 1 al verso 6. La verdad, esta mañana quise compartir con ustedes este mensaje. Considero que es pertinente para esta época y para todas las épocas. Compartí con mis hijos en un devocional estos días que me reuní con ellos. Y sentí que de verdad Dios está hablando a nuestros corazones a través de su palabra y también ayudándonos a orientar nuestra vida, nuestro carácter. Y tenemos todos necesidad de ellos y por eso quise compartir con ustedes parte de lo que hablé con ellos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué tal si repetimos todos el versículo 6 y lo memorizamos para llevarlos a nuestra casa y a nuestros corazones estos días? ¿Listo? El versículo 6. 1, 2, 3. Señor, gracias te damos a esta hora de la mañana por tu bendita y santa palabra. Y gracias por haber hablado a mi vida a través de ella. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo también nos lleve a entender un poco más la necesidad que tenemos de cada día, Señor, imitar tu ejemplo, tu carácter. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, he puesto allí un carácter como el de Jesucristo y qué más, que Él es como el punto de referencia para nosotros como hijos de Dios, un modelo a seguir con relación a su carácter. Y he querido hablar del carácter porque hay una gran confusión en nuestros días, hermanos. Muchos creen que o confunden más bien lo que es la personalidad con el carácter. A veces tendemos a confundir y a preocuparnos mucho más por nuestra personalidad que por nuestro carácter. Y quiero hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es la personalidad? Los escucho.
¿Alguien más quiere hablar de lo que es la personalidad? Porque hay una gran diferencia entre lo que es personalidad y carácter. ¿Sí sabían eso? Pero hoy el mundo, hermano, en el que estamos nosotros, le hace mucho más énfasis a la personalidad de la gente que realmente a su carácter. Digamos que la personalidad es cómo nosotros nos mostramos a los demás. Cómo nos mostramos a los demás. Cómo nos dejamos ver delante de los demás. Algunos dicen, mire, esa persona es extrovertida. Esa persona es alegre. Esa persona es carismática. ¿Sí o no? Su personalidad es muy agradable, decimos. Pero cuando se habla del carácter, no estamos hablando de eso que nosotros reflejamos a los demás, sino realmente lo que hay en nuestro corazón. Es donde yo miro en usted, pero no logro concretar qué hay en lo interior de la persona. Cuando hablamos del carácter, es lo que nadie puede ver en mí. Mis rasgos internos profundos. Muchas de esas cosas son las que determinan mi decisión, la manera como yo me conduzco en privado, donde no hay auditorio, no hay una oficina, no hay conocidos. ¿Sí? Y algunos de esos rasgos del carácter de la persona, por ejemplo, la honestidad. La honestidad es algo que aparentemente no se ve de entrada, pero que sí realmente es algo que usted tiene en su corazón y sabe si realmente puede comportarse de manera honesta o de manera deshonesta. La integridad, cómo me comporto yo en público y también en privado. ¿Sí? Muchas personas hoy día se fijan más en fortalecer su personalidad que su carácter. Vamos a poner ejemplos. ¿Quiénes se aprovechan de la personalidad para engañar a la gente? ¿Quiénes? No lo espiritualicen mucho, díganlo general. Tenemos una identidad muy clara y criterio. Los políticos se presentan de una personalidad espectacular. Ahorita están repartiendo besos a todo el mundo, abrazos. Besan bebés, viejitas, viejitos. Y una personalidad arrolladora. Pero cuando nos damos cuenta del carácter es cuando nos damos cuenta nosotros del carácter de ellos. Después de que ganan las elecciones y se paran allá y sabemos que eran ¿qué? Ladrones, corruptos. Eso era el carácter de ellos, miren. Realmente el carácter de ellos era ese. ¿Sí ven? Y voy a decir algo y no me pongan bravos los varones y las señoritas tampoco, pero a veces en el noviazgo la apariencia es muy importante, a veces la personalidad. Somos dulcecitos, amables, chocolatico, cariñositos, detallistas. ¡Ay, qué personalidad! Lo amo, la amo. Pero después de un año y ya con la argolla y la responsabilidad empieza a salir a flor de piel, ¿quién era esa persona con la cual yo estoy organizando mi vida? Por eso considero que es muy importante. Y también, hermanos, para la iglesia se puede equivocar y por eso hay hoy muchas iglesias que tienen problemas con sus líderes. ¿Se acuerdan de ese rey llamado Saúl? ¿Cómo era Saúl? Una personalidad, imagen, una personalidad, dice que era de buen parecer, ¿sí? Se ganó al pueblo, de muy buena familia, ¿sí? Pero ¿cómo era su relación con Dios? Y en la iglesia puede suceder igual. Por eso ustedes ven muchos líderes carismáticos en el púlpito, artistas, grandes pedagogos,
pero en su interior, en su carácter, básicamente hay lo que decía el apóstol, no Judas Iscariote, sino el apóstol Judas, que se meten dentro de la congregación dando una imagen de piedad, una personalidad arrolladora, pero su carácter es ¿qué? Malo, pervertido. Y por eso, hermanos, estos días estaba hablando con mis hijos, era eso, de que no solo ellos debían tener una muy buena personalidad y trato con la gente, sino lo más importante y lo que mira a Dios es lo que hay ¿dónde? En el corazón, y eso es lo que se llama el carácter. Y a nosotros como líderes, la iglesia nos pide hablar de eso y advertir de eso. Sí, yo estaba mirando ahorita, antes de esa cita no la puse ahí, pero estaba mirando allí, hermanos, una cita interesante, ¿no? Una cita interesante que aparece allí. Prendí yo también mi Biblia cibernética aquí, ahí está. En 2 Corintios, mire lo que nos dice a nosotros, pastores y líderes de la iglesia. 2 Corintios, capítulo 5, dice, por tanto, escuchen bien, iglesia, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes, iglesia. No buscamos, escuchen bien, el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros. Dice, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Nosotros somos cartas leídas y tratamos con mucho temor delante del Señor no mantener una apariencia falsa delante de ustedes como iglesia, sino también tener un carácter muy similar al de Cristo. Por eso yo he hablado allí de cómo formar en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Es cómo darle a ustedes, iglesias, igual para nuestras vidas, algunos principios de la palabra, para que ustedes, hermanos, quiten de ustedes esa imagen hipócrita que ustedes a veces quieren proyectar. A veces ni siquiera leen la Biblia y llegamos aquí con manos santas levantados al cielo, hablando, nos portamos como Caín borracho con nuestra familia y aquí les echamos el brazo, los besamos, hipócritas. Porque Dios ve todo lo que hay en nuestro corazón y no podemos llevar esa vida doble, sino más bien que nuestro carácter realmente refleje la personalidad, no lo contrario, ¿sí? ¿De qué sirve jactarse de tener una buena personalidad si en el corazón, ese corazón no ha sido transformado por el poder de Dios? ¿De qué sirve? Y por eso ese versículo ahí, el que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer? Andar. O sea que hoy no va a ser regaño, hoy va a ser reflexión profunda a nuestras vidas. Cada uno de nosotros vamos a evaluar. La otra vez el pastor estaba hablando de ese tema, de cómo evaluar, de cómo está nuestra vida en oración y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, hermano, es que para formar un carácter, escuche bien, semejante al de Cristo, que es perfecto por excelencia, hay que tener intimidad con el Padre. Hermanos, hay que tener intimidad con el Padre. Si queremos tener un carácter como el de Cristo, debemos comenzar donde Él comenzó, en la oración, en la comunión con Dios. Ahí arranca todo. Si usted no es una persona que saca tiempo para orar, para tener intimidad con el Padre, para sacar tiempo a solas, déjeme decirle que usted tiene una personalidad, pero no un carácter semejante al de Cristo. Dice la escritura allí en Mateo 11:29, aprended de quién, de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo, escuchen bien, no fue manso y humilde de corazón por accidente, porque Él dejó el trono. Siendo Dios, hermanos, se humanizó, se hizo hombre y vino a este mundo también a hacer la voluntad de su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Y qué significa hacer la voluntad? ¿Qué significa? A obedecer, a caminar como Él le dijo que tenía que caminar, a modelar, porque Él es el camino que nos lleva al Padre, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos realmente empezar a formar un carácter en nuestras vidas semejante al de Cristo, lo primero que hay que hacer es enchufarnos, conectarnos con el Padre. Cristo, hermanos, Cristo, su carácter humilde, la mansedumbre, nacen precisamente de esa comunión que Él tenía con el Padre. Él vivía en su presencia, su fortaleza venía de allí. Por eso Él sacaba tiempo para orar. Yo me acuerdo que Él invitó a sus discípulos al final, cuando ya lo iban a crucificar, ¿se acuerdan? Que les dijo, vamos a orar. Claro, vamos a orar todos. ¿Y qué hicieron ellos? Roncaban como morsas mientras Él estaba orando. Y así nos pasa a veces a nosotros. A veces nos ponemos a orar y terminamos ¿qué? Una viejita que le dijimos, hermana, ore usted aquí en la célula, en el grupo de oración. Ella estaba orando, pero no era en la iglesia, aquí en el grupo de Masurén, ni tampoco era en el grupo de Suba, era otro grupo. Y le dijimos, ore. Y ella empezó a orar y a orar y a orar. Y al final dijo, Señor, líbranos del pegote. Se había dormido, hermanos, en plena oración. Ni siquiera era otro, sino ella misma. Señor, líbranos del pegote. Y se despertó. Ay, perdón, hermanos, ¿qué dije? Dijo. Así nos pasa, ¿no? Hermanos, ¿tu carácter está siendo modelado por horas en la presencia de Dios? ¿Está usted yendo a la fuente, hermanos, de ese carácter santo, puro, para apropiarse de eso? ¿Usted está siendo modelado en su carácter por esas horas en la presencia de Dios, o está siendo modelado por las horas frente a la televisión o las redes sociales? Uy, eso es una pregunta fuerte para nosotros en este tiempo en que estamos conectados en las redes, pero desconectados de Dios, y desconectados de nuestra familia, y desconectados de nuestros amigos. Esto es algo que tiene que llamarnos a reflexionar. Hermanos, si queremos realmente iniciar con ese proceso, mi sugerencia, mi invitación es que usted saque tiempo para orar. De lo contrario, somos más falsos que una moneda de cuero, hermanos. Cuando alguien me dice, pastor, ore por mí en esta, ¿sabe qué le digo yo? Espera, hermano, vamos a orar de una vez porque si no se me olvida. Y le voy a decir mentira a esa persona. De una vez conectamos y vamos a orar de una. Esto es, ¿sí? Llorando y vistiendo al muerto de una. Vamos a hacerle de una vez. No vamos a esperar más porque después voy a quedar delante de Dios como un mentiroso y Dios me va a decir, no, usted falso diciendo es que vamos a orar por los hermanos. Algunos dicen, estamos orando por usted, hermanitos. Que Dios juzgue. Pero no oran, no oramos. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante. Entonces, ¿vamos a continuar orando, iglesia? ¿Queremos tener un carácter como el de Cristo? Cristo pasaba tiempos orando con el Señor. Ese amén, que Dios lo juzgue. Yo no tengo nada que hacer al respecto, hermanos. Ahí Dios mirará si es cierto o es mentiras. Muy bien. Otra de las cosas importantes, hermanos, para formar en nosotros un carácter semejante al de Cristo es este que yo puse allí, mire. Para formar un carácter semejante al de Cristo, hay que mantener la integridad tanto en la tentación como en la prueba. Hay que mantener la integridad en esos dos aspectos. Ya leíamos nosotros allí, ¿sí? Hace rato en Mateo. Quiero que un hermano por favor lea Primera de Pedro capítulo 2.
Juan Mojica, no digamos un hermano, pongámosle nombre propio. Agárrese ese celular, hermano. Primera de Pedro 2, 21, 23. Eso sí, con fuerza lo va a leer allí. Y Laurita, prepárese, Laura, para que lea el otro versículo que está en Hebreos 4:15. ¿Listos? Arranca Juan Mojica. Escuche bien. Cristo pasó por pruebas inimaginables. Y por eso dice, para esto fuiste llamados, porque también Cristo, ¿qué? Padeció por nosotros y nos dejó ejemplo de su carácter, de lo que había en su corazón realmente, de lo que gobernaba su vida, no de esa apariencia, porque Cristo también tuvo una apariencia, una personalidad atractiva, la gente se acercaba a él, hablaba con autoridad, pero también era tierno, los niños querían buscarlo, tenía una personalidad arrolladora, pero no estamos hablando de eso, sino también de lo que había en su corazón, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual que no hizo pecado, miren, no falló, no erró, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? ¿Qué hace usted cuando lo maldicen? ¿Qué hay en su corazón cuando lo hieren? ¿Será que cuando le echan el madrazo, usted dice, hermano, Dios lo bendiga? ¿O qué dice? Cuando el carro se le atravesó a usted por delante, Señor, alcánzalo con tu gracia, ya que no lo pude alcanzar con el bolillo que tengo aquí. Mire, no respondía con maldición. Mire, cuando padecía, no que, no amenazaba. Eso es carácter. ¿Ve? Ustedes cuando están padeciendo, ¿cuál es la reacción? Si es conforme al carácter de Cristo, no debe ser amenazar. Dice, si no encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente, porque el Señor nos advierte, dice, no juzguéis según las apariencias, dice el Señor, sino juzgad con justo juicio. Entonces, mire, hermanos, cuando se presenta la prueba, cuando se presentan situaciones, hay que mantener la integridad. Hágale Laurita en Hebreos 4:15. Varones, ¿qué tal ese carácter de Jesús? Mujeres, ¿qué tal ese carácter? Dice que fue tentado en algunas cositas, ¿verdad? ¿Fue tentado qué? ¿Y qué es en todo? Tentado en la parte sexual. ¡Oh! Cristo, tentado. Claro que se le aparecieron viejas al lado. Y alguna que otra de esas impías tratándolo de ponerle la zancadilla. ¿Ustedes creen que no? Claro. ¿Y él era hombre o no era hombre? 100% hombre, con todas sus emociones igual que ustedes. Yo les decía que la vez pasada cuando estábamos trabajando allá en la selva, un diácono era piapoco, me dijo, pastor, ¿cómo hace usted para que no le gusten las mujeres? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hace usted para que no le gusten las mujeres? Yo dije, ¿cómo así? ¿Usted me está hablando en serio? Porque claro que nos gustan, igual que a todos los hombres, siente gusto por las mujeres. Pero ¿cuál es el tema ahí? El carácter, que pueden haber muchas, pero la mía es la mía y yo la amo, ¿sí o no, mi amor? Estamos en luna de miel permanente ahorita que los hijos se fueron. Por favor, borren eso de la transmisión, hermanos. Pero es eso, Cristo fue tentado en todo, hermanos. ¿Por qué puso roja, mamita? Hermanos, Cristo fue tentado en todo. En la economía, en el negocio fácil, en todo eso que le ofrece el mundo, pero dice ahí, fue tentado en todo según nuestra semejanza, mire, según las tentaciones que usted tiene, pero ¿sin qué? Sin pecado. Sin pecado. Uy, él hubiera sido el esposo ideal, hubiera sido el esposo ideal para una mujer, pero es que es el esposo ideal para su iglesia. Hoy es el novio. Y cuando lleguen esas bodas del Cordero, que ya casi le llega a Dago y a Dani aquí el próximo sábado, pero cuando lleguen las celestiales, que son las propias, ahí sí tomará su iglesia
sin mancha, limpia, pura, y estaremos con Él para siempre y no nos separaremos nunca de Él, hermanos. Seremos la esposa del Cordero. Por eso Él no se entregó a una mujer, se entregó a su iglesia. Chévere, ¿sí o no? Algunos dirán, no, pastor, es que usted nos pone la vara muy alta. Nos puso a Cristo en las narices, imagínense. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Era Jesús, era Dios mismo, claro, facilito. Sin embargo, hermanos, estos días estaba con mis hijos estudiando la historia de José, precisamente porque es interesante, porque su carácter, el carácter de ese hombre José, no fue forjado en el palacio del faraón. El carácter de José fue forjado en medio de la adversidad. Usted dirá, hermano, a mí me ha ido más mal que los perros en misa. Levanto mi cabeza y tome un arepazo. Y trato de arreglar esto y tome por ahí otra vez me voy. Y nada me sale bien. Casi que canto ese himno que dice, salado, salado, siempre salado. Casi que canto eso. Porque todo me sale choneto, pastor. ¿Qué pasa? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Estaba cortejando a una mujer y me salió con el cuento que yo no era para ella, que yo era muy feo, que me vaya por allá a buscar en otro lado. Todo me ha salido mal, pastor, ¿qué hago? Hermano, mire José, escuchen bien. Forjó su carácter, como les decía, en medio del desprecio de su familia. Empezando que venía de un hogar complejo. El papá de José se llamaba ¿cómo? Jacob. Y dijéramos en esta época tenía un hogar disfuncional. ¿Sabe cuántas mujeres tuvo Jacob? 2 legales y 2 ilegales. Serían 4. Caramba, y usted chilla porque su papá consiguió moza y lo dejó a su familia y todo eso. Hay otros que han pasado por cosas más difíciles que usted, hermano, no llore. Este tipo tuvo 4, mire. Primero que todo, el hombre llegó y se enamoró de una mujer muy simpática que se llamaba ¿cómo? Raquel. Y llegó donde el suegro a pedir la mano y dijo el suegro, claro que sí, bienvenido yerno. Aquí tiene, la ley aquí es trabajar 7 años porque no le va a salir gratis. A nosotros es que nos sale gratis, Dago. Pero en ese tiempo tocaba trabajar y quebrarnos el espinazo. 7 años le dijo. Y claro, este hombre enamorado, mejor dicho, preciso, 7 años. Pero después le sale con el suegro con curvas raras. Dijo, se me olvidó decirle que es que en la tradición nuestra la primero que sale es la mayor, no la menor. Y él estaba enamorado, era la menor. Y le tocó llevarse otros 7 años. Primero le dio a Lea, que ya era la mayorcita, esta que usted ve así un poquito runchita ahí, esa. Hágale a esa. Y si quiere venir por la menor, tiene que trabajar otros 7 años. Pues le tocó trabajar otros 7 años. Hasta que el hombre coronó su meta. Y de ahí empieza ese hogar. Pero resulta que Raquel, a la que él amaba con pasión, no le podía dar hijos. Entonces se le ocurrió la maravillosa idea, porque en ese tiempo era permitido darle a su criada para que le diera hijos. Y el pobre Jacob, sacrificado, hombre, pobrecito, sufrido, toma la decisión de decirle, bueno, mi amor, si usted manda, yo me someto y tome para que lleve. A esa sí le dio 2 hijos. Pero la otra Lea, se dio cuenta que ya le había dado hijos, pero no podía tener más. Dijo, no, yo no me voy a quedar atrás. Yo también le voy a entregar a mi sierva. Y le entregó su sierva y tuvo hijos con eso. O sea, tuvo 4 mujeres. En eso nace este muchacho llamado José. Y tenía hermanos de diferentes madres. ¿Y cómo se llevan los hermanos de diferentes madres? ¿Bien o mal? Si entre hermanos propios nos tratamos a veces duro, imagínense. Hermanos prestados, ¿cómo era eso? Los chinos empezaron a tener envidia porque la gracia de Dios estaba sobre él y el padre lo quería porque era el hijo de la mujer que él amaba. Hermanos, y empezaron a tener envidia. El chino empezó a tener sueños y cosas que Dios le mostraba. Se ganó la envidia a tal punto los hermanos que decidieron matarlo. Vamos a deshacernos de este degenerado, dijeron los chinos, por envidia y todo lo que le tenían. Y tomaron la decisión, hermanos. Él tenía 17 años cuando empezó todo. O sea, que usted su vida empezó a los 25 años, que sufrió la separación de sus papás. No, este muchacho la sufrió en la adolescencia, terrible. Génesis, ¿cuántos años tiene?
15 años, más o menos estaba de la edad de Génesis, 2 añitos más. Y este hombre empezó a pasar por esta situación. ¿Sabe qué, hermanos? Su carácter, escuchen bien, su carácter se forjó en medio de un asesinato porque querían matarlo, querían eliminarlo a él, sacarlo del partido, los hermanos. Pero en vez de eso lo lanzaron a una cisterna, a un pozo allá. Menos mal, yo no sé cómo caería. De cabeza no cayó porque el chino quedó vivo, pero lo lanzaron ahí. Y después venían por allá unas caravanas y lo vendieron como esclavo. Miren, ¿quién va a querer seguir a Dios en medio de esa adversidad? Una vida de sufrimiento, de bullying, de todo ese tipo de cosas. Los hermanos querían matarlo y después lo tiran allá a una cisterna y lo venden para que se lo lleven como esclavo. Fue infamado después porque él llegó allá a servir en la casa de Potifar y todo eso, y la mujer intentó abusar de él. ¿Cómo dicen que solo las mujeres son abusadas? No, una mujer se obsesionó con el pelado, era muy bonito, intentó abusar de él. Y en ese tiempo el acoso sexual no estaba tipificado, nadie intervino por él, sino que la mujer lo infamó, lo calumnió. Siendo inocente fue llevado a la cárcel. Allá en la cárcel interpretó un sueño y le dijo a su amigo: no se olvide de mí cuando vayan del rey, por favor abogue por mí. Claro que sí. Pasaron 2 años y ni siquiera se acordó de él. O sea, olvidado por sus amigos. Pero ¿sabe qué tenía este hombre José? Un carácter de ser fiel a Dios en su área. No cayó en pecado con la mujer de Potifar. Fue honesto en todo lo que le dieron. Pequeñas cosas, se mantuvo fiel al Señor, haciendo las cosas rectamente. Mantuvo su pureza en lo oculto. Y esas son las esencias del carácter cristiano. Él lo llevó a la cumbre, a la cima de la mano de Dios. A sus 30 años era el hombre más poderoso del mundo. Pero él no negoció su carácter. Primero Dios. Y dice la Biblia, cuando ustedes lean esa historia en Génesis capítulo 39, hermanos, dice que Dios estaba con él. Dios, Jehová, la mano de Jehová estaba sobre él, estaba con él. La pregunta mía es: ¿Dios está con ustedes, sí o no? Claro, porque el Espíritu Santo está con nosotros. La mano de Dios nunca se aparta de usted, ni en la adversidad, ni en los momentos difíciles, ni en el fracaso, ni en el desempleo. Dios conoce todo lo que usted está pasando, en la enfermedad, en todo lo que está. Jehová siempre está a nuestro lado, hermanos. Pero ¿cómo tiene que ser nuestro carácter delante de Dios entonces? Nuestro corazón, ¿qué debe haber? Rectitud, integridad, sabiendo que Él ve todo lo que yo estoy haciendo. Eso fue lo que pasó en la vida de este José. Y los invito para que lo miren, ¿no? Ahora la pregunta es: ¿cuál es la preocupación más fuerte de usted ahorita, en este momento de la historia? ¿Aparentar una gran personalidad delante de los mundos, delante de la iglesia, en su trabajo, sin trabajar realmente en su carácter? ¿Usted cree que solo con reflejar, aparentar una personalidad linda y todo eso, con eso vive bien? No, hermanos. Yo también me siento mal cuando yo sé que estoy haciendo las cosas mal. El Espíritu Santo me está diciendo: hipócrita este, que predica ya y mire lo que está pensando. Por eso le decía que esto me habló a mi vida. Hermanos, no podemos llevar una doble moral delante de Dios. Y si usted ha sido una persona que tiene una apariencia aquí muy linda, muy especial, pero su corazón está podrido, déjeme decirle, hermanos, que al cielo no van a entrar cosas podridas. Y hay que empezar ya a pulirnos. Hay que empezar ya, hermanos. Usted no puede prestarse, hermanos, para corrupción. Usted no puede prestarse, hermanos, para cosas malas. Este hombre pagó el precio. Prefirió ir a la cárcel que revolcarse con una vieja que me imagino que estaba muy simpática. Y se mantuvo firme delante de Dios. ¿Cómo voy yo?, dijo él. ¿Cómo voy yo a hacerle eso a Dios? ¿Cómo voy yo a hacer eso? Y esta sociedad, hermano, requiere gente con carácter. Por eso Colombia se está pudriendo cada día más en la corrupción, se está yendo cada día más al abismo, porque la gente no se preocupa realmente en el carácter que él debe tener, sino en aparentar y después mostrar realmente quiénes son. Y nos vamos, hermanos, nos vamos para el cielo y para el punto 3. Dice así: para formar un carácter semejante al de Cristo hay que vivir con amor sacrificial de servicio. ¿Qué es eso de amor sacrificial de servicio? ¿Qué es eso? Pues todos decimos que amamos. Ay, sí, hermanos, el amor de Dios mora en nosotros,
pero no queremos pagar el precio, no queremos sacrificarnos para servir a otros. No, yo mi casa no la presto para un grupo de oración porque es que hice aseo esta semana y la muchacha vino, me ensucian el tapete. No. El perro se me incomoda, el gato se me estresa, me toca llevarlo al psicólogo. No, mueble lo de menos. Mira, ya tenemos una silla partida y todavía sirve. No hay problema, aquí en la iglesia tenemos una silla allá quebrada. Pero no es eso, sino que la gente no quiere amar con sacrificio, amar a otros. No queremos sacrificarnos. Decimos que el amor de Dios está en nosotros, pero no queremos servir. Juan 13 al 15, hermanos. Ahí ustedes ven esas paticas con una toalla ahí. Da la idea de lo que habla el pasaje. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Cristo es su maestro, hermanos? ¿Cristo es su señor? Es correcto. Y decís bien, porque lo soy, dice el Señor. Pues si yo, dice él, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿Quiénes? Unos a los otros. Ay, no, pero es que hermano tiene pecueca y para yo lavarle los pies, hermano, no es. Pero literal. Está hablando básicamente, dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. El carácter de Cristo, mire, se muestra en un amor que se entrega sin buscar reconocimiento. Jesús lavó sus pies, los pies de sus discípulos, para enseñarnos que la verdadera grandeza, escuchen bien, la verdadera grandeza está en servir, en ser humilde. La verdadera grandeza está en servir humildemente. Y la Biblia ya le dice a los líderes de la iglesia: si usted quiere ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Servir. Si quiere ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Es la única institución donde el servicio sincero, sin hipocresía, lo lleva a usted a ser un líder de renombre. Hermanos, no espere que lo manden. Ayude, colabore. Ayude a su hermano si está pasando por una situación. Eso significa lavar los pies. Porque ejemplo os he dado. Mire el carácter de Cristo. Hermanos, si queremos formar un carácter similar al de Cristo, hay que vivir ese amor sacrificial. Muestra eso precisamente, que un amor es el que se entrega sin buscar un reconocimiento, un aplauso. Jesús lavó los pies de sus discípulos. La verdadera grandeza está en servir humildemente. Un carácter semejante al de Cristo sirve sin esperar aplauso, sin esperar reconocimiento. Es dar sin esperar que me regresen, que me den retorno. Es amar incluso cuando duele. Amar cuando duele. ¿Cómo te está midiendo la gente, hermano? Hermana, ¿cómo te está midiendo la iglesia? ¿Por lo que dices o por lo que haces en silencio y nadie te ve? Siempre que hay algo aquí, cuando ustedes llegan a sentarse cómodos, cuando ustedes llegan a recibir la cena, cuando ustedes llegan, hay detrás de eso todo un andamiaje de servidores. Gente que está preparando el cafecito, gente que está organizando el agua, gente que les está preparando un refrigerio, gente que les está ayudando a acomodar las sillas y limpiarla para que no se le ensucien las nalgas. Hay un andamiaje, hermano, de gente aquí preparando. Hay un grupo, hermano, de estos muchachos preparando todo con mucho amor, con mucho cariño, para que nosotros elevemos las plegarias al cielo. Mire, hay todo un andamiaje que ustedes no ven, un grupo de hormiguitas, ese que está preparando la cena del Señor allá, machacando la uva con sus pies y todo, para que nosotros podamos disfrutar de la cena, hermano, sirviendo todos con amor, con cariño. Y nunca ni siquiera les decimos, hermano, gracias. Uy, gracias, hermano. ¿Por qué ellos no están esperando aplausos? ¿Por qué ellos no están esperando recompensas? Ellos tienen en su corazón un amor sacrificial. Me queda un minuto para la conclusión, hermanos. Yo soy riguroso con el tiempo, ¿sabe por qué? Porque yo también me siento a escuchar predicaciones ahí.
¿Cuándo irá a acabar este man? Dice alguno. Bueno, mentiras. Hermanos, terminamos, concluimos. Ahí dice, amados, no le quise decir hijitos míos, no. Amados, no basta con decir que somos ¿qué? Es que yo soy creyente, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Nos vemos en el cielo. Le llevo saludos a Moisés de parte tuya. Si me mata una moto ahorita en aquel lado, dice alguno. Hermanos, debemos andar ¿qué? Como Él anduvo. La transformación del carácter es obra del Espíritu Santo, hermanos. Sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios como lo hizo Cristo. Inclusive le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí. ¿Y qué dijo el Padre? Ni lo sueñe. Y Él se sometió a la voluntad del Padre. Entonces, hermanitos, que el Señor nos ayude. No se les olvide que el mundo nos está mirando. No se les olvide eso. Y sería bueno que nos preguntemos, ¿ven ellos el carácter en mí, el carácter de Cristo? ¿O solo perciben una bella personalidad que en el fondo sé que es una simple fachada llena de falsedad y engaño? ¿Qué está mirando el mundo en mi vida? Muy bien. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Que me ayude primeramente a mí, hermanos. Que mi carácter sea como el de Cristo. Que yo pueda reflejar el carácter de Cristo en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la congregación. Porque los que nos paramos aquí, nos sometemos a que ustedes nos tiren zapatazos de allá. Bajen a ese mentiroso de allá, despelúquenlo, hablando de amor, y es un tipo que ni siquiera da amor. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos, porque ya iba el segundo sermón. Muy bien. Padre, gracias te damos a esta hora de la mañana, Rey de los cielos, porque hablas a nuestra vida de una manera especial. Ayúdanos a tener el carácter de Cristo, Señor. Carácter de un hombre perfecto, Señor, que pasó por situaciones duras y adversas, no flaqueó, la tentación no lo venció, ni pecó. Y nosotros, Señor, somos débiles, pero tu Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas, sigue ayudándonos para que tengamos ese carácter, para llegar a la estatura de Cristo, Señor. El que inició la obra en nosotros la perfeccionará. Por eso no nos queremos rendir. Sabemos que hay muchas cosas por cambiar en nuestras vidas. Sabemos que a veces aparentamos muchas cosas, pero queremos que nos quites esa venda de hipocresía y que podamos estar tranquilos delante de ti, Señor, siguiendo tus huellas, imitando tu ejemplo. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas aquí. Ayúdales cada día, Señor, a perfeccionarse. Lo más importante es lo que hay en el corazón, no la imagen que queremos a veces dar, esa imagen que es falsa. Señor, ayúdanos a ser íntegros, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Te adoramos, Rey de los cielos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo sé que los van a volver a levantar, pero siéntense. Dios les bendiga, hermanos.